La Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos les da la más cordial bienvenida al seminario Migraciones Regionales en el Chile en el siglo XXI, efectos en la seguridad, instancia que tiene como objetivo promover enfoques de reflexión que contribuyan a un debate fundamentado y a soluciones efectivas. Les recordamos que durante la transmisión sus micrófonos y cámaras de video se mantendrán apagados y en el icono preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla para realizar sus preguntas, las cuales serán respondidas al finalizar las exposiciones. La migración y la seguridad están estrechamente vinculadas en los múltiples aspectos de la vida de los países en la actualidad. La movilidad humana y la migración pueden llegar a afectar a las personas que deciden salir de sus lugares de origen. Además de los problemas para las personas, la dinámica actual plantea desafíos legales en términos de seguridad fronteriza y genera preocupaciones en relación con la seguridad de los estados y conllevan preocupación para la seguridad internacional. Para iniciar esta conversación, dejo con ustedes a nuestra académica e investigadora, doctora Loreto Correa, quien se desempeñará como moderadora de esta actividad. Gracias, Silvana. Muy buenos días. Es para mí un gusto presidir esta reunión entre académicos y funcionarios de Cancillería. Damos las excusas a nombre del embajador Pedro Hernández, quien ha dejado a dos funcionarios de su repartición para esta ocasión. La Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos ha impulsado desde hace varios años el análisis del impacto de las migraciones en el mundo contemporáneo y sin duda que lo ha hecho porque este fenómeno destaca por encima de muchos en función de las implicancias para los países. A modo general, las cifras de migraciones en un mundo que ya supera hoy día los 8.000 millones de habitantes, 250 de ellos son migrantes y están fuera de sus países alrededor de 3,6% de la población mundial. Este elemento nuevo en la sociedad contemporánea pone en jaque una serie de cuestiones que forman parte del Estado contemporáneo, tales como la soberanía, el buen uso de los recursos, los derechos humanos de las personas a desplazarse y sin duda las formas de inserción social de las personas en los países. Desde el año 2017, esta figura que vemos para el caso de Chile, en este gráfico que tienen ustedes en pantalla, no solo ha ido en ascenso, sino que ha complicado enormemente las políticas públicas. Ello porque la situación de ingreso de las personas cambió, porque la forma de asentamiento de esta población externa ha incidido de manera sorpresiva en la realidad nacional, y sobre todo porque en el marco de la globalización nos enfrentamos a otra clase de fenómenos no muy simples de digerir. De estos temas es que justamente hablaremos en la mañana de hoy, junto al profesor Dr. Guillermo Bravo, un profesor de la Casa, y dos funcionarios del área migratoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, doña Camila González Cataldo, quien es primero la actual jefa del Departamento de Migraciones de la División de Migraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, es cientista política de la Universidad Católica de Chile, diplomada en Diversidad y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, y desde el año 2021 es magíster en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad del mismo nombre. Se incorporó al Ministerio de Relaciones Exteriores el año 2016, durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y está en funciones en el área de migraciones desde aquel entonces, hoy entonces como encargada de política migratoria regional e internacional, seguimiento de agendas bilaterales y de estudios migratorios. Desde el año 2022, en el actual gobierno, se desempeña como jefa del Departamento de Migraciones de la División de Migraciones de la Cancillería chilena. Junto con ella está el consejero Juan Vega Urselay, consejero de la División de Migración de la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior. Actualmente ejerce como oficial del enlace interinstitucional de la División de Migraciones del Ministerio de Relaciones Diplomáticas el año 1994, ejerciendo funciones principalmente en el área bilateral. En su calidad de diplomático ha servido en Jordania, la Federación Rusa, República Dominicana, Federativa del Brasil y El Salvador. En el ámbito académico, el señor Vega es licenciado en Ciencias Históricas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. A continuación dejo como primera exposición
al doctor Guillermo Bravo, que es profesor titular de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, doctor en Historia de la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Filosofía y Letras, mención en Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid también, y profesor de Estado de la Universidad Técnica del Estado. En su vasta trayectoria y enorme cantidad de publicaciones, el profesor Bravo ha sido docente de varias universidades, entre ellas la Técnica, la de Santiago de Chile, y ha sido jefe de investigación de la Universidad Metropolitana, profesor invitado de muchas universidades españolas, como la Complutense, Extremadura, Valencia, Alicante, y profesor de la Universidad de Sao Paulo. Su línea de trabajo permanente en esta institución es el tema de los estudios migratorios. Guillermo nos presentará su ponencia Seguridad, Control de Migración y Narcotráfico por Pasos Fronterizos Nacionales. Guillermo, la mesa es tuya. Gracias, Loreto. Para iniciar la presentación, debería exponer lo siguiente. La Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos está preocupada de este problema desde el año 2012 y ha realizado numerosos seminarios y publicaciones al respecto. Ahora voy a presentar una parte de una investigación que estoy realizando y que refleja de alguna manera el problema general de los control fronterizo y la seguridad de la frontera, que está afectada por dos fenómenos: la migración regional y el narcotráfico regentado por el crimen organizado transnacional. Entonces, a continuación, veremos la presentación. La globalización y la economía mundial en el siglo XXI transformó definitivamente la movilidad migratoria tradicional. ¿Y por qué sucedió esto? Sucedió porque el término pacífico de la Guerra Fría permitió la apertura de las fronteras. Y la apertura de las fronteras, ¿no es cierto?, en este cambio efectuado en el siglo XXI, tuvo dos consecuencias o dimensiones sociales y económicas, además de otras políticas y que afectó a la seguridad también. Pero para entender el problema que nosotros queremos reflejar, establecemos que desde el punto de vista social, la movilidad de las migraciones afectó, ¿no es cierto?, a las personas que transformaron la migración en un sistema de subsistencia. ¿Por qué? Porque la apertura de los mercados, la transnacionalización de las inversiones, la presencia de empresas multinacionales permitió ofertar trabajo en diferentes lugares del mundo. Y eso fue una atracción efectiva para la migración. Y por esa razón se transformó esta movilidad humana, ¿no es cierto?, histórica, en un sistema de subsistencia económica y social. Pero paralelamente a eso, ¿no es cierto?, hubo cambios económicos, como decía, de la apertura de las fronteras, aparecieron diversos aspectos novedosos. Entre ellos, el crimen organizado transnacional aprovechó esta apertura, el libre ingreso de mercadería, de bienes, de servicios, para poner como brecha el narcotráfico. Ahora bien, el problema fue el siguiente. Por un lado, ¿no es cierto?, lo económico transformó esta mención del narcotráfico paralelamente con las migraciones que se transformaron en migraciones irregulares. La gente, por supuesto, que migraba, ¿no es cierto?, pero aquellos que estaban calificados entraban legalmente a los diferentes países. Y los que no estaban calificados o tenían menor preparación, lo hacían en forma irregular porque eran mano de obra para el mercado del trabajo. Este
estos dos fenómenos, migraciones irregulares y narcotráfico, se encontraron en las zonas fronterizas internacionales. Y eso provocó, ¿no es cierto?, que hubiera un paralelismo del uso de rutas legales o ilegales, ¿no es cierto?, de la migración irregular para el cruce de fronteras. ¿Cuál fue la consecuencia de eso para nuestro país? La complicación fue que la seguridad y el control de los pasos fronterizos nacionales, especialmente en la macrozona norte de Chile, se alteró, se complicó. No fue capaz de controlar efectivamente esta presión migratoria regional. Y por esa razón, ¿no es cierto?, hoy día nos encontramos con más de 1.600.000 migrantes en Chile, de los cuales, según cifras que ha dado el CEN y el INE, ¿cierto?, más o menos el 60-70% está legal y el resto en forma irregular, ¿ya? Pero para poder estudiar este problema hay que tener presente lo siguiente: el estudio sincrónico de la migración, el narcotráfico, la seguridad y el control de frontera requiere de un enfoque teórico multidisciplinario, ya que implica la integración de diversas áreas de estudio. En primer lugar, ¿no es cierto?, la teoría de las migraciones. Tenemos, por ejemplo, la teoría de la seguridad. Como decía al principio, ¿no es cierto?, que en el siglo XXI, ¿no es cierto?, el concepto de seguridad se transformó en un concepto de seguridad ampliada. ¿Qué significa esto? Esto significa que el individuo es objeto de protección ante amenazas globales. Es decir, el Estado tiene que proteger a los individuos, ya que ellos están acogidos a los derechos humanos, ya sea por las diferentes razones que estableció las Naciones Unidas. Por lo tanto, la teoría de la seguridad humana, ¿no es cierto?, que protege a las personas frente a las amenazas a su seguridad y bienestar, incluye también entonces la migración irregular y el narcotráfico. Ahí hay que poner atención porque estamos mezclando la seguridad integral general ampliada con la seguridad ciudadana, que tiene 7 rubros específicos: lo económico, lo educacional, lo social, la integración, etc. Pero también en el caso de las fronteras, ¿cierto?, está la teoría del riesgo, que centra su evaluación y gestión en los riesgos asociados a la actividad criminal, es decir, incluyendo en esta actividad criminal, por supuesto, el narcotráfico y la migración irregular. ¿Por qué? Por el uso de las rutas compartidas. Pero también está la teoría de la gobernanza, que se refiere a la forma como las fronteras deben ser protegidas y administradas para garantizar seguridad y control para evitar la actividad delictiva y el ingreso de migrantes irregulares. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, hay que asociar a estas teorías sobre seguridad las teorías sobre las migraciones. Es decir, la pregunta aquí es, teóricamente, ¿por qué las personas migran? Hay muchas teorías. Yo he seleccionado las que comúnmente se utilizan para este caso. La teoría de los dos factores, el push factor y el pull factor, significa que hay asistencia de personas, ¿no es cierto?, que en su lugar de origen tienen falta de trabajo y salarios bajos. Y la atracción, ¿no es cierto?, de la sociedad receptora, que tiene un mercado de trabajo ampliado y salarios atractivos. Eso incitaría a las personas a migrar. Por otro lado está la teoría neoclásica,
que expone que la causa de las migraciones está en la diferencia de salarios, requisitos laborales y costos de emigrar. Es decir, aquí se le agrega a la teoría anterior simplemente el costo de la migración. Mientras más cerca sea el destino, más, digamos, fácil sería para el migrante acceder a ese nuevo trabajo. Pero también está la teoría de la nueva teoría económica. Y aquí es importante que señalar la existencia de redes familiares. Normalmente, históricamente, por ejemplo en el siglo XIX y también en el XX, el hecho de tener parientes, amigos en la sociedad receptora ha facilitado la llegada de nuevos migrantes. Y hoy día, a esta teoría, ¿no es cierto?, de la nueva teoría económica, significa que se ha agregado un nuevo elemento, la comunicación por celular, la comunicación inalámbrica. Y eso facilita también porque indica a los amigos, a los parientes, a los vecinos, ¿no es cierto?, cuáles son los pasos, cuáles son las situaciones que se están presentando en la frontera. Ahora, la teoría de los sistemas mundiales, y yo creo que esta es la que más ha movido a los migrantes y ha cambiado las condiciones, porque el impacto de la globalización y la economía mundializada ha significado un mayor incentivo para migrar. Sin embargo, aquí es importante considerar que estas teorías no incluyen por sí solas los motivos que incitan a las personas a migrar, porque evidentemente siempre las personas que deciden migrar, ya sea por iniciativa personal, libre y espontánea, o por razones forzosas, van a ocupar una serie de elementos de las teorías que se han mencionado. Y en ese caso, ¿no es cierto?, es importante considerar que la decisión de migrar está en la persona. Por eso mismo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la historia, que es la fuente de trabajo que yo realizo, ¿no es cierto?, mantiene la centralidad. O sea, une las teorías sobre las migraciones y las teorías de la seguridad, porque mantiene una centralidad en el estudio de la movilidad humana y nos pone en relación con la temporalidad y nos lleva a las reales causas de la migración. Es decir, pueden haber muchas teorías, pero la realidad empírica nos indica otras situaciones. Por lo tanto, es importante considerar que esto es el marco teórico que me permite o nos permite iniciar un trabajo, una investigación para llegar a las verdaderas causas de estos dos problemas que he señalado. Ahora bien, hablamos de las dimensiones teóricas, pero aquí yo estoy mostrando un mapa, ¿no es cierto?, de Tarapacá, de la primera zona de Tarapacá. En azul está Colchane y en amarillo está Pisigla. Todos los puntos rojos son pasos no habilitados. Y todos los puntos verdes son los cuarteles de policía que supuestamente vigilan la frontera. Por lo tanto, hay que tener presente esta situación porque desde el hito 1 hasta el término de la región de Antofagasta hay 166 pasos no habilitados. Y el principal, digamos, foco de paso legal está ubicado en Colchane y Pisigla.
pero ustedes pueden observar cómo estos está tan desprotegido, porque a pesar de que hay cuarteles de policía, en cada cuartel solamente hay 18 funcionarios, con suerte, y no pueden, digamos, controlar casi 2.000 kilómetros de frontera. Bien, pero ¿a qué me refiero? Las evidencias empíricas. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno para controlar la migración regional? El año 2012, ¿no es cierto? 2011, perdón, se lanzó el Plan Frontera Norte. Pero este tenía como objetivo específico, ¿no es cierto?, evitar el ingreso y la salida de droga y contrabando. O sea, no se hablaba aquí de la migración. Todos sabemos que de alguna manera este plan no fue efectivo y fue sobrepasado por la migración irregular. Por lo tanto, el año 2018 se transformó ese plan Frontera Segura, ese plan Frontera Norte, en plan Frontera Segura, que incluyó, ¿no es cierto?, aparte del control del contrabando y el ingreso de drogas, a los migrantes que pasaban por pasos no habilitados. Y ya hemos visto en el mapa anterior, ¿no es cierto?, que la policía, carabineros e investigaciones no eran capaces de tener control efectivo por la cantidad de pasos irregulares o no habilitados que existen. Por lo tanto, en noviembre del 2020, el decreto 365 autorizó a las Fuerzas Armadas a participar en el control de fronteras, con ayuda, ¿no es cierto?, solamente logística, sin mayor intervención directa. Después, en enero 2021, el decreto 365 se amplió e incluyó las actividades de las Fuerzas Armadas, pero con mayor precisión, pero siempre en el ambiente logístico, no directamente hacia el control efectivo de las fronteras. Y por último, ¿no es cierto?, la ley 21.542 sobre infraestructura crítica, que fue dictada en febrero de este año, autorizó a las Fuerzas Armadas a tener un control efectivo sobre la migración irregular. Pero ¿en qué consiste ese control efectivo? Simplemente el control de identidad y un registro de equipajes. Ellos no pueden detener a los migrantes y tampoco pueden reconducirlos. Eso le corresponde a carabineros y a la policía de investigaciones. Por lo tanto, no sabemos efectivamente cómo ha funcionado este nuevo control. Habrá que esperar que pase un tiempo para observar sus consecuencias y su efectividad. El segundo, la tabla que hay ahí muestra el ingreso y egreso de transeúntes por la anterior, por favor. El ingreso de transeúntes por pasos fronterizos de Colchane en 2018 y 2020. Si nosotros vemos las cifras, ¿no es cierto?, el total de movimiento de personas que ingresó y salió, ¿no es cierto?, son 766.000. Pero la diferencia entre los que ingresan y los que egresan son 69.000 personas. En el año 2019 ingresaron 842.000 y los que se quedaron, la diferencia, 64.000. Y llama la atención aquí el año 2020. Las cifras que están allí son hasta junio, pero recuerden que las fronteras estaban cerradas, ¿ya? Y de todas maneras ingresaron entre enero y junio 249.000 personas, quedándose en el país 3.144.
Pero hay un dato ahí que después vamos a explicar con mayor precisión, que el total de ingresos del 2020 por pasos no habilitados fue 16.848 personas. Y eso que estábamos en pandemia. Pero estas personas son aquellas que ha detenido la policía, ya sea Carabineros o PDI, o que sean autodenunciadas. Estos son los registros oficiales. Por lo tanto, hay una cifra negra, ¿no es cierto?, que deberíamos saber con precisión cuánta es. Pero es difícil y eso es lo que tenemos que calcular nosotros en nuestra investigación. Ahora, el total de ingresos entre el 2010 y el 2023 hasta enero, por pasos no irregulares, son 158.613 personas. Todos estos solamente los que se han autodenunciado y detenidos por Carabineros en controles de identidad. No hay otro registro. Y aquí tenemos el registro completo. ¿Ya? El registro completo está allí y si ustedes ven, los principales actores son, por ejemplo, los venezolanos, que desde el año 2010 tienen un ingreso irregular bastante pequeño, no alcanza a 150 personas, pero el año 2018, que fueron 101, pasaron a 3.300 el año 2019, a 12.935 el año 2020, plena pandemia, y el 2021, 17.914. En total, hasta el año 2021, pero si nosotros consideramos que hay que sumar los ingresos del 2021, porque esta cifra está hasta julio entero, y los del 2022, y más los 3.390 del año de enero del 2023, antes que se dictara la ley de infraestructura crítica, tenemos 158.903. Los otros ciudadanos que han ingresado, los bolivianos, eso es normal, ¿no es cierto? Si ustedes ven la línea, no hay grandes variaciones, pero sí los colombianos, ¿cierto?, que han mantenido su ingreso irregular, los haitianos, que ya no ingresaban a partir del 2019, no ingresan por Pudahuel, por el aeropuerto internacional, sino que por los pasos no habilitados, y los bolivianos son aquellos, ¿no es cierto?, que normalmente cruzan la frontera por trabajos temporales. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Si nosotros mostramos la otra lámina que viene, vamos a ver que la línea roja muestra las incautaciones de droga a nivel nacional, ¿ya? Y la línea azul presenta los ingresos irregulares, ¿no es cierto?, que ya están en la tabla anterior. Pero lo importante es que la incautación de droga, ¿no es cierto?, ha sido precisamente por la macrozona norte. La región de Antofagasta, con el 58% a nivel nacional. Arica y Parinacota, 23,9%, y la región de Tarapacá, 10,4%. Eso da alrededor de un 92% del ingreso, de la incautación de droga que ha pasado por los pasos irregulares de la zona, de la macrozona norte. Entonces, hay una evidente, digamos, correlación entre estos dos fenómenos. La situación, ¿no es cierto?, entonces, es que tendríamos que controlar y saber efectivamente a través de los archivos judiciales de las 3 regiones principales cómo se comporta el ingreso irregular con la incautación de droga.
porque hay testimonios que muchos venezolanos, ¿no es cierto?, han pasado droga en pequeñas cantidades, 1 kilo, 2 kilos, propiciadas por el Tren de Aragua. Y eso está señalado en los informes policiales. Entonces, esta situación que es importante señalar, y además, ¿no es cierto?, dentro del tráfico de la migración irregular está también manejado por el crimen organizado nacional, la trata de personas y el tráfico de migrantes, que también hay testimonios, muchos testimonios, ¿no es cierto?, en la prensa y en todo Chile. Y eso va a ser lo que va a presentar la próxima ponencia. En conclusión, ¿no es cierto?, en el actual contexto histórico, no cabe duda de que la ley 21.325 sobre migración y extranjería es la normativa legal e institucional básica, ¿cierto?, sobre la cual el Servicio Nacional de Migraciones deberá elaborar una política nacional. Primera política de Estado en 210 años de existencia de la República de Chile. Esta política tiene que asegurar y proteger la llegada de migrantes y sus derechos, pero al mismo tiempo tiene que establecer los factores de seguridad soberana del país en los próximos años. ¿De acuerdo con qué? Con los principios que el gobierno y que están contenidos en la ley de migración segura, ordenada y regular. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muy interesante tu exposición, pone en contexto lo que seguramente Camila González y el consejero Juan Vega van a trabajar esta mañana, y que versa sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, que está también dentro de las preocupaciones que tiene el país. Los dejo a ambos con su exposición. Muchas gracias. Sí, como mencionaron, el día de hoy estamos en representación del embajador Pedro Hernández, jefe de la División de Migraciones, que en estos momentos se encuentra realizando un viaje a Colombia, también de reunión regional sobre migraciones. Estamos en esta ocasión con Juan Vega, diplomático carrera, que está trabajando como enlace interinstitucional dentro de la división, y yo como jefa del departamento de migraciones, que también fue creado recién el año pasado este departamento, así que estamos recibiendo la labor de una subdirección anterior, pero que ya hemos mantenido un poco el trabajo que se realiza. La presentación que vamos a realizar hoy día se refiere, como van a ver más al final de la presentación, se refiere específicamente al trabajo que se realiza en la temática de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en el marco de procesos consultivos regionales en que nosotros participamos activamente. Sin embargo, obviamente, cualquier trabajo que nosotros realicemos en el ámbito internacional o regional tiene que estar basado en ciertas evidencias y ciertas normativas que nosotros contamos dentro del país sobre la temática, para nosotros poder traspasar esa información a los otros países, presentarle cuáles son nuestras buenas prácticas, entre otras cosas. En ese sentido, todos sabemos, y también como lo mencionó el profesor anteriormente, con el aumento de los flujos migratorios de carácter irregular principalmente, la población migrante se expone a una mayor vulnerabilidad ante los delitos como son la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, ya que buscan distintas maneras de poder ingresar al país, que no necesariamente son por pasos habilitados o por los mecanismos que han sido entregados por los distintos gobiernos para poder realizarlo. En Sudamérica hay estudios que el 69% de víctimas de trata de personas son mujeres, el 25% hombres, el 5% niñas y el 1% de niños. Y también la división de las víctimas se refieren a 64% de víctimas que son tratadas con fines de explotación sexual, 35% con fines de trabajo forzado y 1% a otras formas de explotación.
que son datos o más bien tendencias que también que se repiten en el ámbito nacional, como presentaré posteriormente. Y obviamente lo que tiene que ver la trata de personas y el tráfico de migrantes implican efectos profundos tanto para las personas que son objeto de estos delitos como también para los estados. Voy a hacer un repaso muy rápido con respecto a un informe estadístico que realizó en la mesa interinstitucional sobre trata de personas, que también expondré posteriormente. Se indica que entre el 2011 y el 2022, desde la promulgación de la ley 20.507, que tipifica estos delitos, se han sido formalizadas 63 causas por delitos de trata de personas, lo que comprende alrededor de 347 víctimas. De ellas, 142 corresponden a víctimas masculinas y 205 a víctimas femeninas. Y también, como se presentó anteriormente, existe la diferenciación con respecto a la trata laboral y lo que es la trata de índole sexual, que se refieren al 58% de trata laboral y el 42% a trata sexual. En los casos formalizados, que también hay que tener en consideración, es que hay una gran cantidad de niños, niñas, adolescentes involucrados en la detección de los casos. 15 de ellos fueron de los 33 que se observaron en su totalidad, 15 de ellos son por trata laboral y 18 de ellos por víctimas de índole sexual. Entonces también se ve una tendencia a la protección, obviamente, que tienen que tener los niños, niñas, adolescentes, entendiendo las necesidades propias que tienen ese grupo en particular, lo que tiene que ver obviamente con la edad y con distintas instancias de preocupación con respecto a niños y adolescentes que muchas veces se han visto haciendo ingreso al país de manera solitaria, no están acompañados o han sido separados de sus padres en algún momento. Bueno, a lo largo del país se han investigado 41 causas de trata de explotación sexual y 22 causas de trata laboral, y se han formalizado alrededor de 63 investigaciones. En el mismo periodo se registraron 42 personas condenadas por este delito y 27 de ellas fueron sentencias condenatorias. En este sentido, también obviamente tenemos que observar lo que tiene que ver con el tráfico ilícito de migrantes, que no están puestos dentro de esta presentación, porque los datos que obtuvimos llegan hasta el 2017, pero entre el año 2010 y 2017 se encontraron 315 casos formalizados de tráfico ilícito de migrantes que involucraban alrededor de 919 personas que estaban involucradas, valga la redundancia, en los mismos casos, y que se referían a personas principalmente de nacionalidad dominicana, colombiana y haitiana. En cambio, lo que se refiere a la trata de personas involucra a personas bolivianas, paraguayas, colombianas y venezolanas en su mayoría. El informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito también ha realizado estudios con respecto a la temática dentro de la región suramericana y centroamericana y el Caribe. Si bien obviamente ha observado que el número de víctimas detectadas desciende en 20 años, ya que la pandemia limitó ciertas oportunidades y potencial desplazamiento a la trata de personas, al mismo tiempo también restringió la capacidad de muchas autoridades a la aplicación para combatir el delito. Entonces, como la observación con respecto a lo que pasó después del levantamiento de las restricciones fronterizas no se va a ver inmediatamente con respecto a los delitos en particular. El número de víctimas detectadas en el año 2019, por eso lo digo que los números no son tan actuales, se redujo alrededor del 11%, mientras que en la región suramericana, en Centroamérica y el Caribe, hubo una reducción del 32% y 36% respectivamente. Como mencioné anteriormente, obviamente la realización de estos delitos tiene efectos tanto para las personas que son víctimas u objetos de los mismos, y como también para los estados. En cuanto a las personas afectadas, obviamente estos tienen efectos reflejados en ámbitos sociales, psicológicos, mentales y físicos, ya que muchas veces se dan casos de que han sido sometidos a extorsión, tortura, uso forzoso de sustancias, entre otros. Por eso también hay una responsabilidad por parte de la protección de estas personas posterior al
la sentencia o a la identificación de estos casos, entendiendo que el proceso de recuperación que requieren estas personas es mucho más amplio que solamente la condena de las personas que cometieron el delito mismo. Y también obviamente hay un efecto para los estados que representan consecuencias en el ámbito económico, sociales, legales y políticos, identificando la necesidad de avanzar en el logro de equilibrio entre seguridad, gestión responsable de las fronteras y obviamente la protección de los derechos humanos de las personas migrantes a lo largo de la región. Lo que obviamente impulsa a los países a tener distintas instancias de colaboración o de procesos de actualización de ciertas normativas que se vayan adaptando a los contextos nacionales y regionales para combatir esto. Por eso se refiere también a los efectos que tienen las políticas y también, como mencionó el profesor anteriormente, en la inclusión y la creación de una política nacional de migración y extranjería que tiene que incluir estas temáticas dentro de sus lineamientos para también poder responder efectivamente a cuando estos se presenten dentro del territorio. Principalmente la base de todo el trabajo que se realiza en el marco de trata de personas y tráfico ilícito migrantes, al menos en el ámbito obviamente de esta división de migración y del Ministerio de Relaciones Exteriores, se refiere a la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de Naciones Unidas, que fue adoptado en el año 2000 y que también es conocido como la Convención de Palermo. Esta convención tiene el rol de promover la cooperación para prevenir y combatir más efectivamente la delincuencia transnacional, que obviamente incluye a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Esta convención cuenta con 2 protocolos, que son el de prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y otro protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Que si bien obviamente tienen sus diferencias, muchas veces el tema de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes son conversados en instancias internacionales y regionales de manera conjunta, entendiendo las relaciones que pueden tener uno con el otro. En el año 2011 fue promulgada la Ley 20.507, que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, y que obviamente también establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal. La definición que se le da al tráfico ilícito de migrantes es que el que con el ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente, y será castigado con reclusión menor en su grado medio o máximo y multa de 50 o 100 unidades tributarias mensuales. Cabe destacar que en distintas instancias internacionales, la Organización Internacional para las Migraciones y también en cursos que ellos realizan a los distintos estados, han indicado que el delito de tráfico ilícito de migrantes es más bien un delito contra los estados más que contra las personas. Esa es como una diferenciación que intentan realizar con respecto, porque lo que se está traspasando son los pasos fronterizos, entonces eso es lo que se está transgrediendo, por así decirlo. En cambio, la trata de personas es lo que se refiere a que mediante la violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, entre otras, se aprovechen de la situación de vulnerabilidad de una víctima para obtener consentimiento de la misma, para que traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, de servidumbre o de esclavitud o de prácticas análogas a esto. Entonces, el delito de trata de personas finalmente es más considerado obviamente un delito contra una persona más que contra el Estado, que es como lo que podría realizar la diferencia también entre estos dos conceptos. Bueno, a la fecha se cuenta con una mesa intersectorial sobre trata de personas que es liderada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Esta fue creada en el año 2008 y cuenta con alrededor de 22 instituciones del Estado, sociedad civil y organismos internacionales, y también se han establecido últimamente mesas regionales sobre trata de personas. El objetivo de esta mesa es gestionar el Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas con acciones de prevención, protección, víctimas, sanción y cooperación internacional contra este delito. Obviamente, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores somos partícipes a través de nuestra División de Seguridad Internacional y Humana, DICIN, y también tengo entendido que también otros ministerios como el Ministerio de Defensa o la Subsecretaría de Defensa también obviamente es parte de este trabajo mancomunado que estamos realizando.
De manera paralela, también en el año 2020, surgió la idea de crear un grupo de trabajo técnico especializado contra el tráfico ilícito de migrantes, ya que esta mesa intersectorial de trata de personas no incluye ese delito en particular. En ese sentido, en la instancia obviamente se invitó a lo que tiene que ver el Ministerio del Interior, fue una iniciativa del Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, entre otros actores, para poder instalar este grupo de trabajo, que claramente tendría otras medidas, pero que también tendría como objetivo el crear alguna política específica, un plan de acción, que si existe el plan de acción de trata de personas, también se podría crear un plan de acción contra el tráfico ilícito de migrantes, que también es un tema que se encuentra muy en boga al día de hoy, como lo que se indicó en la presentación anterior, el tráfico o el paso por pasos no habilitados, valga la redundancia, se ha encontrado muy activo últimamente, entonces requiere de instancias específicas de trabajo y de intervención. Y aquí es cuando nos vamos específicamente a lo que tiene que ver con el trabajo que nosotros realizamos a nivel regional. Por un lado, tenemos a la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, que es un foro de consulta de los países suramericanos para la gobernanza de las migraciones internacionales, que se creó en el año 1999 y que se encuentra activo hasta el día de hoy. Los enfoques de esta conferencia se refieren a derechos humanos, cooperación, integración regional, solidaridad y protagonismo de los migrantes. Chile ha sido presidencia pro tempore de esta conferencia en varias ocasiones, siendo la última durante el periodo 2021-2022, donde nosotros hicimos entrega de la presidencia pro tempore al Perú. En ese sentido, los objetivos de la Conferencia Suramericana sobre Migraciones tienen un apartado específico con lo que se refiere a la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Por eso se ha identificado el conocer y sistematizar a nivel regional un marco normativo nacional relativo a los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, conocer y sistematizar las políticas públicas nacionales para también nosotros poder presentarlas a los distintos países, identificar prioridades y brechas a nivel regional con respecto a la prevención, protección y víctimas y sanciones de estos delitos. También existe una propuesta que se realizó con la presidencia pro tempore de la conferencia, en este caso Chile, de crear o la elaboración de una guía de lineamientos regionales para combatir estos delitos nacionales. También está el identificar las principales fuentes de datos y registros estadísticos existentes a nivel regional, que incluyen obviamente datos desagregados demográficos como identidad, sexo genérica, situación migratoria, edad, nacionalidad, entre otros. Explorar los posibles esquemas de coordinación regional como respuesta a las necesidades de protección y restitución de los derechos de las víctimas de estos delitos. Y también en un contexto de apertura de fronteras y recuperación post-pandemia que está realizando cada uno de los países. Y por último, también el fortalecer el compromiso de los países miembros y puntos focales de la Conferencia Suramericana para avanzar conjuntamente en el combate, prevención y sanción de estos delitos transnacionales. Uno de estos trabajos que se está realizando, específicamente el de la guía de alineamientos, se trabajó bajo la presidencia pro tempore de Chile, como se mencionó, la cual ejerció entre el 2021 y 2022, bajo el lema Migración, Integración y Cooperación hacia una agenda migratoria regional, a través de la generación de puentes de cooperación entre los distintos actores pertinentes con el objetivo de avanzar en un abordaje conjunto de los desafíos migratorios en Sudamérica, que obviamente uno de los desafíos migratorios es la lucha y el combate contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. En ese sentido, se busca fortalecer a la conferencia y las iniciativas con un proceso de actualización de su plan sudamericano, y fortalecer la cooperación y trabajo conjunto entre los países miembros a través del desarrollo de productos y herramientas concretas para el impacto de políticas migratorias nacionales en temas como trata de personas, tráfico de migrantes, niñez de adolescencia migrante, gestión de fronteras, enfoque de género, migración relacionada también a desastres, fenómenos asociados al cambio climático y la integración sociolaboral de las personas migrantes. Como nosotros teníamos un objetivo más bien práctico con respecto a lo que podía presentar nuestra presidencia pro tempore dentro de la conferencia, es que se presentó la idea de crear guías de alineamiento regionales para combatir, por un lado, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Los documentos en sí tienen ejes de prevención, de protección, asistencia, investigación y judicialización, y obviamente también la cooperación internacional.
y contemplan además una compilación normativa de los marcos jurídicos a nivel internacional y regional, recopilación de herramientas regionales y un diagnóstico actualizado sobre la trata de personas en la región, y lo mismo se repetiría en lo que tiene que ver estas guías de lineamientos regionales para combatir el tráfico ilícito de migrantes. Sin embargo, hay que tener en consideración que cada uno de los países también cuenta con distintas normativas y ciertos espacios de acción que muchas veces no les van a permitir a lo mejor poder acatar o cumplir, por así decirlo, los lineamientos que va a entregar el documento de la Conferencia Suramericana, pero finalmente creemos que avanzar hacia ese espacio también les va a entregar herramientas suficientes para que los países también a lo mejor puedan adaptar sus normativas de las que tienen a la fecha, incluyendo buenas prácticas que observaron de los otros países y que han servido finalmente para ellos combatirlo, entonces se podrían replicar en los países en conjunto. En ese sentido, estos documentos se utilizarán como instrumentos que pretenden capitalizar los avances logrados a nivel regional, al tiempo de también proponer flujos de acción estandarizados que mejoren la respuesta estatal bajo una lógica interinstitucional o intersectorial, como aparece aquí mencionado, que es lo que nosotros también estamos realizando en la mesa interinstitucional sobre trata de personas. Entonces, como mencioné, si bien estos documentos están en proceso de elaboración con el apoyo tanto de la OIM, de la Organización Internacional para las Migraciones, como también de la Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito, los documentos en sí son un espacio guía para los países, pero no cuentan con una obligatoriedad para ellos mismos. Pero sin embargo hemos visto una muy buena disposición por parte de cada uno de los países sudamericanos para ser parte y para aportar sus insumos correspondientes a la elaboración del documento. Por otro lado, otro proceso consultivo regional donde trata esta temática, nos encontramos con el proceso de Quito. Este es un espacio técnico intergubernamental para el desarrollo de propuestas, el intercambio de buenas prácticas y el seguimiento de problemáticas comunes, con miras obviamente a promover una respuesta regional cada vez más articulada ante la situación de movilidad de personas refugiadas y migrantes venezolanas en la región, con el compromiso de promover y proteger la dignidad humana y los derechos humanos. Si bien el proceso de Quito fue creado con una intención específica de gestionar y de apoyar a los flujos migratorios venezolanos, obviamente todas las medidas o todos los documentos o todas las propuestas que nacen del proceso de Quito, si bien a lo mejor están pensadas, enfocadas específicamente a un grupo en particular, la implementación de las mismas medidas finalmente también benefician a las personas de otras nacionalidades que se ven afectadas sobre la misma materia, no como que se aplica solamente a personas venezolanas, sino que se aplica en función de a lo mejor de datos que se refieren a la migración venezolana, pero que no necesariamente van a ser exclusivos en los beneficios que traigan estas medidas para ellos. En ese sentido, el proceso de Quito tiene un eje, un taller temático central que es sobre la trata de personas, más bien enfocado en la trata de personas por sobre el tráfico ilícito de migrantes, como que ese fue el lineamiento que se tomó dentro de la región para poder realizar este trabajo. Esto fue más que nada conscientes de que el delito de trata de personas aumenta en contexto ante altos flujos migratorios. Los gobiernos no solo han incluido el tema en la agenda de las reuniones, sino que han incluido un plan de acción. Se ha reconocido que la trata de personas representa un gran reto para la política y la gestión migratoria y una grave violación a los derechos humanos de las personas venezolanas en la región. Esta temática fue abordada desde la primera reunión del proceso de Quito en el año 2018 y se ha mantenido como una constante en las agendas de trabajo de la reunión. En dicho sentido, también se está trabajando en este espacio donde ahora nosotros también contamos con la presidencia pro tempore que asumimos en diciembre y que tendríamos al menos hasta diciembre de este año, en la implementación de un mecanismo de coordinación regional con el apoyo financiero y técnico de la OIM también, para la prevención, protección y asistencia y judicialización del delito de trata de personas, sobre la base de distintos diálogos que se han mantenido que empezaron alrededor del año 2020 con talleres de trata de personas impartidos por los países champions, que se le llaman a los países interesados sobre la materia. En este caso son Ecuador y Chile. Como mencioné, si bien este documento de prevención, protección, asistencia y judicialización a la trata de personas
tiene un parecido con lo que se indica en lo que se está realizando en la Conferencia Suramericana con esta guía de lineamientos. Creemos que son documentos que pueden conversar entre sí, que ninguno intenta pasar un paso más adelante que otro, sino que también involucra distintas realidades, entendiendo que la Conferencia Suramericana, si bien se repite mucho de esos países en lo que es el proceso de Quito, el proceso de Quito también incluye otros países que no necesariamente han trabajado o han visto el trabajo que ha realizado la Conferencia Suramericana sobre Migraciones. Entonces, finalmente, esto es un trabajo complementario que no se está intentando duplicar esfuerzos, por así decirlo, dentro de la región, sino que más bien acompañarse mutuamente. En dicho sentido, la presidencia pro tempore de Chile del proceso de Quito de la 9ª ronda ya se sustentará en los principios de solidaridad internacional, el fortalecimiento de la cooperación regional e internacional, la defensa y protección y promoción de los derechos humanos, la responsabilidad compartida, que entendemos que todos los países tenemos que colaborar en este ámbito, y la consolidación, obviamente, del multilateralismo. Por eso nosotros impulsamos la realización de estas reuniones y de la... Más que la realización, sino que la continuidad de las reuniones para que no se pierdan los esfuerzos que se han realizado a la fecha. La presidencia pro tempore de Chile para este proceso propone 4 dimensiones de acción que se refieren al desarrollo sostenible de las comunidades locales y inserción socioeconómica. Esto también va muy de la mano con el impacto que ha tenido los flujos migratorios en las distintas comunidades locales, los gobiernos locales que son más pequeños, como también se mencionó anteriormente, como Huelchane, u otros espacios que están cerca de la frontera que se han visto más afectados o afectados instantáneamente por estos flujos migratorios o por el paso, por el ingreso de personas por paso no habilitados y que no han tenido como la posibilidad o las herramientas suficientes para poder responder a lo mismo. Por otro lado, tenemos el tema de regularidad migratoria y regímenes de permanencia y residencia, donde los países continuamente van realizando un intercambio de esta información con respecto a cómo ellos están gestionando los flujos migratorios. Un enfoque de protección y acceso a derechos, que también va muy de la mano con cómo los países reciben a estas personas y los accesos a los distintos servicios que se le pueden entregar, y también la cooperación internacional y regional para el sistema de proceso de Quito y sus países miembros. En cuanto a sus 4 dimensiones, la presidencia pro tempore de Chile busca profundizar el trabajo que se viene generando en el ámbito. Obviamente Chile es país champion de 2 espacios, el tema de género y el de trata de personas, y también creemos que muchas veces estos espacios se pueden confluir para dar una respuesta un poco más armoniosa a lo que tiene que ver con el combate a estos delitos. Complementariamente, también para ir terminando la presentación, nosotros contamos con distintos documentos, específicamente memorándum de entendimiento con distintos países de la región con respecto a temáticas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, que nos permite contar con puntos focales de cada uno de sus países y tener una conversación un poco más fluida con respecto al trabajo que está realizando cada uno de ellos y que han sido incluidos también en nuestras agendas de trabajo en el ámbito consular y migratorio. Contamos con un acuerdo con Perú sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos, con Paraguay también, con Colombia y con Ecuador, que contamos con un documento que también se refiere a la trata de personas, pero no en sí al tráfico ilícito migrante. Entonces, está realizando el trabajo también de hacer estos esfuerzos para crear estos espacios de trabajo con otros países de la región, que creemos que son muy útiles y que nos permiten también conversar activamente y responsablemente y honestamente con los otros países de la región. Específicamente con Perú, ahora nos sirvió mucho para tener esta conversación de lo que está sucediendo en la frontera norte, esta crisis que se presentó durante el mes de abril y el mes de mayo. Entonces, con estos espacios establecidos de trabajo, para nosotros es mucho más fácil como Ministerio de Relaciones Exteriores poder acercarnos a los países con los que tenemos estas dinámicas para poder llegar a la solución de estas distintas problemáticas. De todas maneras, consideramos que también es un deber de los estados entregar toda la información correspondiente a las personas que desean emprender un viaje migratorio, de todos los mecanismos con los que se cuentan para influenciar muy bien una migración regular y que no se sientan ellos en la necesidad de tener que
llegar a hacer contacto con estas redes de tanto de trata de personas como tráfico ilícito de migrantes, sino como que se sientan que los estados sí están realizando las labores necesarias para que las personas puedan ingresar al país de manera regular, y que muchas veces obviamente viene con beneficios asociados y con situaciones de vulnerabilidad mucho más bajas de las que se podría presentar si van a través de terceras o cuartas personas para hacer ingreso al país. Eso es principalmente lo que nosotros hemos trabajado activamente. Estamos justo en estos momentos trabajando en la agenda del proceso de Quito. Próximamente se va a trabajar en un taller regional sobre trata de personas, y obviamente no tenemos problema también en seguir informando el trabajo o los documentos que vayan saliendo de esos procesos de conversación. Así que muchas gracias y quedo también atenta a cualquier consulta que pueda surgir. Muchas gracias, Camila. Me imagino que ahora sigue tu colega desde el ministerio. Sí, en primer lugar, agradecerles a ustedes esta invitación para participar y exponer sobre un tema que está tan vigente, que es el tema de las migraciones. De la presentación de Camila González como jefa del Departamento de Migraciones, de la División de Migraciones, destacar algunos puntos como que nosotros como país hemos tenido en los últimos 10 años un claro aumento de los flujos migratorios, y lo que ha generado un tráfico ilícito de migrantes y también de irregulares en Chile y también en la región, lo que en sí ha provocado fenómenos como la trata de personas o, digamos, fenómenos conexos, ¿ya? Es por eso que otro punto importante es que en los últimos 10 años, y de acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen y el Delito, la explotación sexual, se han podido identificar 142 víctimas masculinas y 20 femeninas, que representan el 59% del total. A nivel regional, el 69% de las víctimas son mujeres, el 25% son hombres, el 5% son niños y niñas, perdón, y el 1% son niños. El 64% de las víctimas son tratadas para la explotación sexual, un 30% para el trabajo forzado. Ahora, un fenómeno que se ha dado, que se pudo comprobar durante el año 2022, es que hubo una reducción de un 36% en América del Sur, Centroamérica y el Caribe, del tráfico en términos generales. O sea, hubo a nivel, por ejemplo, global, hubo un descenso de un 11%, evidentemente que esto producto de la pandemia. Ahora, nosotros como país estamos regidos en el plano internacional por algunos instrumentos que hemos firmado, al igual que muchos otros países, como bien lo señaló Camila, la llamada Convención de Palermo del año 2000, de noviembre del año 2000, y los protocolos complementarios que se refieren uno a la sanción de la trata de personas, y el otro protocolo se refiere al tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Estos instrumentos han generado que en Chile, en abril del año 2000, se firmara la ley 20.507 y con ello se creara la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas. Ahora, otro punto importante que señaló Camila es la Conferencia Sudamericana de Migraciones.
Chile asumió la presidencia en el periodo del 2021 al 2022. También en este momento nosotros tenemos, digamos, estamos en el proceso de Quito, tenemos la presidencia pro tempore de la 9ª ronda, y tenemos algunas dimensiones de acción que son el desarrollo y sostenibilidad de las comunidades locales, la protección y acceso al derecho, la cooperación internacional y regional para el sistema del proceso de Quito. Es por ello que nosotros podemos señalar que la política exterior chilena, dada esta dimensión que abarca, digamos, a muchos países en Latinoamérica, se basa en algunos pilares como son la responsabilidad de cooperar, bajo el entendido de que los espacios multilaterales son el instrumento propicio para la búsqueda de soluciones a los desafíos compartidos entre los estados. La paz, estabilidad y el bienestar de los países de la región depende de nuestra capacidad de entendimiento y de formar lazos de cooperación que velen por la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, en línea con los marcos normativos internacionales que hemos suscrito. Por eso, pensamos que los desafíos migratorios que presenta la región suramericana deben ser abordados desde una lógica mancomunada, con un diálogo constructivo entre todos los actores, haciendo uso de los espacios e instancias que disponemos para ello. Los estados tienen responsabilidad de abordar la movilidad humana en sus múltiples dimensiones y adoptar medidas conjuntas en temas como la migración irregular, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. La migración por causas medioambientales, los procesos de integración migratoria, la protección de las mujeres y de la niñez y adolescencia migrante y el rol de los gobiernos locales y las comunidades de acogida. Entonces, nosotros desde Chile estamos convencidos que debemos caminar hacia una política y agenda migratoria regional basada en la cooperación regional, con un foco en el fortalecimiento de los espacios ya existentes para el tratamiento de la migración, la cooperación internacional, promoviendo estrategias de cooperación técnica y financiera y tomando en cuenta la dimensión humanitaria, brindando protección a las personas migrantes, especialmente aquellas de mayor vulnerabilidad. Por eso que también es muy importante el diálogo con las comunidades de acogida y los gobiernos locales para garantizar una cohesión social migratoria que maximice el bienestar social. Este tipo de situaciones, nosotros, como bien lo señaló Camila, lo vimos recientemente en la crisis que tuvimos en la frontera norte, en donde la comunidad del norte se vio en cierta medida afectada y, digamos, el gobierno de Chile en negociaciones directas con Perú y Venezuela pudo, digamos, resolver ese momentum que tuvimos que atravesar como país, pero no solamente nosotros, sino también Perú. Es por ello que nosotros como División de Migraciones, pero que actuamos también en conjunto con el Servicio Nacional de Migraciones, tenemos que seguir trabajando y de hecho nuestro jefe acá en la oficina se encuentra en estos momentos en Bogotá para participar el día de mañana en la Conferencia Regional de Migraciones. Es necesario y tenemos que seguir trabajando para poder, digamos, presentar soluciones cada vez más unificadas y que permitan a la región tener una sola voz. El tema también que es muy importante en cuanto a las migraciones es el que nos puede aportar otras regiones del mundo como son, por ejemplo, la Unión Europea,
la cual convocó hace muy poco tiempo atrás a una conferencia sobre solidaridad, en la cual en varios países hicieron un compromiso de fondos para apoyar todo el proceso migratorio que se ha generado en América Latina, producto de diversas circunstancias que van desde las políticas económicas, sociales, etc. Y creo que llego hasta aquí porque prácticamente la mayor parte de esta presentación la ha realizado muy bien Camila, presentando en forma precisa cómo nosotros vemos, digamos, la migración y los temas de seguridad. Agradezco nuevamente a NEPE esta importante invitación a participar en este debate. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Muy interesante el balance que tú realizas en relación con la importancia de este tema para la Cancillería nuestra y sus acciones, ¿no? Que son de todo orden, tanto bilaterales como multilaterales y de manera permanente. Empezando con las preguntas, tenemos varias, pero voy a concentrarme en 2 preguntas para cada uno de ustedes. Voy a empezar por Guillermo. Guillermo, tenemos la siguiente consulta. ¿Estamos realmente preparados como país para una migración regular? Si la burocracia supera el tiempo para ordenar la situación migratoria a las personas, en tu visión de las cosas. En realidad, si nosotros recurrimos a la historia, Chile siempre ha tratado de integrar eficazmente a los migrantes. Pero nos encontramos hoy día con que tenemos una ley de migratoria y extranjería, ¿no es cierto?, que está muy potenciada por los convenios internacionales que hemos firmado como gobierno y que, tal como señalaba en la conclusión, ¿cierto?, protege los derechos humanos de los migrantes, pero al mismo tiempo tiene que proteger la integridad de la soberanía nacional. Entonces, el problema no se refiere simplemente a una forma burocrática, como era la ley de 1975, a la 1094, sino que simplemente una ordenación respecto de cómo establecer cuotas de migrantes para tener una migración segura, ordenada y regular. Y eso significa una política clara, precisa del Departamento de Migraciones que está contenido en la ley. Y porque tiene la responsabilidad que en el plazo de 1 año dictar una política nacional de migración. Y todavía faltan unos pocos meses para que esto se realice. En circunstancias, digamos, normales, evidentemente que tendría que funcionar, pero como hoy día todavía tenemos el problema de la presión migratoria, de la crisis migratoria venezolana sobre nuestra frontera, hay que recurrir a otras alternativas. Pero si esto estuviera normal, fuera un proceso que no hubiera crisis, evidentemente que la ley está preparada para, siempre que se dicte la ley, la Política Nacional de Migraciones, estaría preparada para contener efectivamente una migración. Es decir, en este momento se supone, por los estudios que hay, que el 10% de migrantes en el país podría ser acogido con tranquilidad. Si se supera esa meta del 10%, habría problemas, digamos, de integración, de trabajo, etc. Hoy día ya vamos en el 12. Todavía no vamos en el 12. ¿No? No, porque nosotros tenemos 18 millones de habitantes y se supone las estadísticas oficiales son 1.670.000, digamos 1.700.000. Estamos ahí en equilibrio.
¿Ya? Perfecto. Muchas gracias. La segunda pregunta para ti es, ¿cómo conectas la ley 21542 de infraestructura crítica con la ley migratoria? ¿Cómo relacionas tú esas normativas? Bueno, en primer lugar, una está legislando sobre la situación, ¿no es cierto?, de el control migratorio de las personas, probablemente tal, ¿ya?, que es la ley 21.325 de migración y extranjería. La otra ley, ¿no es cierto?, 21.542 sobre infraestructura crítica, solamente establece que cuando el gobierno estime conveniente que se debe proteger la frontera por diversas circunstancias específicas, ¿no es cierto?, se podría activar el resguardo de las Fuerzas Armadas. Pero, dije en la intervención, solamente las Fuerzas Armadas en ese momento tienen visión sobre el control de identidad de las personas y el registro de sus equipajes. Para la identidad, para certificar quiénes son y de dónde vienen y cuál es su, digamos, pretensión de ingreso al país. Y el registro es simplemente para ver si traen contrabando, droga u otras cosas, o armamento, etc. Entonces, una ley funciona en lo civil, que es la ley de migraciones, y la otra ley funciona en el ámbito militar del Ministerio de Defensa. Ahora, evidentemente se podrían cruzar, pero es el gobierno quien decide. Y no nos olvidemos que esta ley fue dictada recién en febrero del 2023 y todavía no podemos evaluar cuál es su impacto porque llevamos muy poco, muy poco tiempo. Muchas gracias, Guillermo. Para Camila, tengo 4 preguntas para ti, voy a tener que reducirlas por tema de tiempo. Mira, ¿cuál es el gasto real de Chile en materia migratoria actualmente? En términos de presupuesto fiscal, me aclaran acá. Sinceramente, desde acá, desde el Ministerio, no podría llegar a responder esa consulta, entendiendo que las medidas, específicamente lo que tiene que ver con temas de gestión de los flujos, se realizan particularmente a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional de Migraciones. Lo que nosotros realizamos en particular es muchas veces traspasar necesidades financieras del país a distintas instancias internacionales, para que ellos no vayan teniendo como esa referencia y nosotros a lo mejor poder ser recipientes, por así decirlo, de ciertas aportes internacionales que se puedan realizar sobre la materia. Uno de los más específicos que nosotros tenemos es uno llamado L4B, que se llama Response for Venezuela, que nosotros somos parte de esta plataforma regional con respecto a fondos que van aportando distintos organismos internacionales, donde nosotros como país, también en coordinación con otros ministerios, como de Interior incluido, Desarrollo Social, Trabajo, vamos presentando necesidades del país y ellos ven cómo ellos nos podrían llegar a aportar dentro de esas instancias, pero todavía estamos en espacios de cómo internalizar esos aportes que nos podrían llegar a realizar. Pero al menos desde el Ministerio, esa es como lo que nosotros, nuestra labor y como lo que podemos responder con respecto al gasto específico. Gracias, Camila. Segunda consulta que me formulan es ¿qué modelo de gestión migratoria está siguiendo el gobierno de Gabriel Boric en materia de control migratorio? O sea, obviamente va muy de la mano con lo que presentó el profesor con respecto a en ciertos espacios ir resolviendo ciertas coyunturas con respecto a la temática de los flujos migratorios, como fue lo que se presentó en el norte, pero en sí el modelo que se presentó también en el marco de la creación del Servicio Nacional de Migraciones se refiere obviamente a fomentar una migración regular que se realice desde afuera del país, por decirlo de alguna manera. Todas las postulaciones que se realizan de permisos de permanencia tanto de transitoria como de residencia temporales se realizan, se invita a las personas a que la realicen desde afuera del país,
con el fin de que no hagan un ingreso, ya sea como de turista o de permiso de permanencia transitoria, y se vean imposibilitados en alguna instancia de realizar ese cambio de categoría migratoria que la ley 21.325 tampoco permite. Entonces, el modelo principal yo creo que se enfoca en incentivar una migración regular con toda la información correspondiente que los países tengan desde afuera del país y que no se vean a la entrada al país con estas dificultades o con estas situaciones de vulnerabilidad que no les permitan tampoco integrarse dentro de las comunidades de acogida. Yo creo que ese es como uno de los puntos principales y obviamente desde el lado del Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestro modelo de gestión migratoria va enfocada a la cooperación internacional, a la responsabilidad compartida que nosotros compartimos valga la redundancia, con los otros países, de qué es lo que está realizando, no sé, Perú con el tema migratorio, cómo podemos nosotros trabajar conjuntamente, cómo está trabajando Bolivia, que son como los países obviamente que nos llegan más directamente, pero obviamente también tenemos conversaciones bilaterales con otros países de origen de la migración, como son Haití, en ciertos casos también hemos estado con Venezuela, con Colombia, con Ecuador, para también ir resolviendo esta temática. Entonces, en el ámbito como administrativo está este tema de la regularización desde afuera, y en el ámbito internacional está esta temática de cooperación regional y bilateral específica. Y la última, porque no te la puedo dejar de hacer, tú llevas en Cancillería viendo este tema desde el 2016. Entonces me preguntan acá, ¿cuál es el trabajo mancomunado y qué mejoras cualitativas y cuantitativas tú ves en Chile desde el 2016 a la fecha? Considero que los temas más específicos, como yo creo que han crecido, tienen que ver con este tema de la cooperación. En muchas instancias nos quedábamos fuera de ciertas conversaciones porque se consideraban difíciles tener esas conversaciones o a lo mejor muy comprometedoras en ciertos espacios. Entonces en ciertos momentos era como más fácil mantenerse un poco más al margen de estos espacios, pero últimamente el tema migratorio se toma como un tema de Estado, entonces no podemos evitarlo en los distintos espacios de trabajo con los que nosotros realizamos. Lo mismo también se refleja con lo que tiene que ver con el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. En el año 2018 nosotros nos abstuvimos de la adopción de este documento bajo distintas condiciones que se presentaron en esa instancia, pero ahora nosotros también vimos que con la ley de 21.325 ya teníamos los espacios normativos también suficientes para nosotros integrarnos a los distintos procesos de trabajo y procesos de conversación con el Pacto Mundial sobre Migraciones y de esa misma manera también hemos trabajado con la OIM, que es el que coordina este trabajo para involucrarnos activamente en eso, que si bien no podemos cambiar ese voto de abstención que se realizó en el año 2018, por temáticas obviamente administrativas de Naciones Unidas, sí podemos trabajar activamente y participar activamente de estos espacios y con el mismo compromiso que sí lo hicieron los países que votaron a su favor en su momento. Entonces yo creo que ese obviamente es uno de los espacios más amplio que tenemos en estos momentos y que obviamente ha cambiado la visión con respecto a lo que se puede realizar y el margen de acción que tenemos en distintas instancias, porque finalmente muchos espacios de trabajo, tanto internacionales como regionales, en su base, como en sus considerando, por así decirlo, incluyen el Pacto Mundial sobre Migraciones, y nosotros, por no ser parte de ese pacto, muchas veces nos teníamos que mantener como un poco más al margen, pero ese escenario ya ha cambiado bastante desde esa instancia. Gracias, Camila. Y por último, un par de preguntas para Juan. Me preguntan acá, ¿qué contactos existen en términos prácticos entre la Cancillería chilena y la boliviana a propósito de los bolivianos privados de libertad, que en Chile son el primer número de contingente privado de libertad, fundamentalmente? Esa es la primera pregunta que me formulan. ¿Estás en silencio, Juan? Bueno, en primer lugar, señalarles que nosotros tenemos una activa, digamos, intercambio de opiniones y negociaciones con Bolivia a través de nuestro consulado, que recibe evidentemente las instrucciones de Cancillería y también de gobierno.
En términos generales, las personas que están, los ciudadanos bolivianos que están privados de libertad aquí en Chile, están bajo un proceso, digamos que judicial, pero nosotros tenemos un acuerdo con Bolivia respecto a los bolivianos que son detectados en frontera haciendo ingresos irregulares, con los cuales nosotros hacemos un trabajo de enviarlos de regreso a Bolivia y ellos, digamos, lo reciben, digamos, en Bolivia de vuelta. No así con nacionales de otros países, que es un tema que todavía está pendiente con Bolivia, pero que todavía, si tú me corriges, Camila, pero tengo entendido que es así, que todavía no se llega, digamos, a un acuerdo en esa materia. Muchas gracias. Y la última consulta para ti es si existe a nivel nacional una gestión de datos sobre migración, inteligencia y análisis de riesgo que ustedes manejen de manera permanente en términos de trabajo diario en la Cancillería. Bueno, yo no sé si podríamos llamar un proceso de inteligencia propiamente tal, pero nosotros tenemos delegados del ministerio en regiones, pues sobre todo, digamos, en Arica, que están totalmente coordinados con las autoridades locales y con el delegado presidencial, de manera de poder detectar cualquier, digamos, situación irregular en materia de migraciones. Lo mismo sucede en otras partes del país. Ahora, no solamente es un tema que se lleva, digamos, en Cancillería, también hay otras instituciones de parte del Estado que también están monitoreando esta realidad migratoria y que tienen, digamos, una coordinación tanto con el Ejecutivo como con las instancias que se dedican principalmente al resguardo y que son la primera cara de Chile en los puntos, digamos, que son habilitados, que es la Policía de Investigaciones. No sé si respondo un poco a esa pregunta. Sí, claramente. Bueno, les quiero agradecer a ambos y a Guillermo por la participación en el día de hoy y dejo a Silvana con el cierre de esta actividad. Agradecemos a los expositores, a la doctora Correa por moderar esta actividad y también a los asistentes por su disposición y participación en este webinar.